Juárez y su México, por Ralph Roder. 27. Tercera parte. El año 1861. 4. El gobierno se hallaba en las últimas fases de la campaña electoral, corriendo hacia su disolución en las casillas, sin medios de vida visibles. Uno tras otro, los puntales en que se apoyaba iban cediendo. La agitación del problema financiero minaba profundamente la confianza pública y echaba una maldición al gabinete, y los alarmistas increpaban al mismo presidente por su inmutabilidad exasperante. El presidente es una roca, nada lo conmueve, nada lo obliga, nada escucha y de consiguiente de nada sirve. El tono era característico del ala radical de la prensa, donde se acumulaban las dolencias en anticipación del día de las elecciones. Quítese el señor presidente de firmar indultos, de apoyar a los empleados de la reacción, de platicar en familia con sus ministros, de extraviar cuanto le es posible a su gobierno, y ya no se encuentra para otra cosa presidente de la República. ¡Ay! Qué triste es ver soportar todo el pueblo la carga pesada de un magistrado supremo, que no tiene más que títulos para estar hoy en el poder, sino los que le ha dado la representación de la Corte de Justicia. Nosotros habríamos cambiado 1000 presidentes de esa Suprema Corte por un solo hombre de la Revolución. La búsqueda siguió a ciegas. Tan fuerte fue el pánico difundido por la inminencia de la bancarrota nacional que la agitación amenazaba al gabinete entero, aunque el gabinete constituía una Corte Suprema integrada por tribunos populares: Zarco, Mata, Ramírez, González Ortega, cuyos nombres eran todos y cada uno una garantía de energía revolucionaria. Todos compartían la misma desgracia, y en aquel grupo había uno que no aguantaba la impopularidad. González Ortega se había postulado para la presidencia. La muerte de Lerdo había eliminado a su contrincante más popular. Juárez era también un candidato, pero el militar no le reputaba un competidor peligroso. Al igual que Lerdo, don Jesús se había acostumbrado a dirigir su dependencia independientemente y a hacer poco caso del presidente, con o sin los debidos miramientos. Al ser preguntado una vez si tenía aprobada una orden que dictaba, contestó: acabo de entregarle sus 100 pesos diarios, es lo único que le importa. Idolizado por el ejército, venerado por los clubes revolucionarios, respetado por la prensa y la opinión pública, el héroe de la guerra civil se vio envuelto ahora en la impopularidad indiscriminada que arreciaba contra todas las dependencias del gobierno y que apenas se detenía ante su propia puerta. Y el repunte de la marea alcanzó su talón. Ya era tiempo para poner a prueba su fuerza política. Aprovechando la agitación, pidió la renuncia de 2 de sus colegas, Zarco y Ramírez, socolor de su desprestigio, y cuando el presidente se negó a apoyarlo, presentó su propia renuncia, que le fue admitida. Su salida fue ruidosa, pues arrojó una sombra ominosa sobre las primeras planas de los periódicos, temerosos todos de una recaída en los desórdenes tradicionales del pasado. Pero la sombra la echó un duende, no el dueño del poder. El motín era puramente ministerial y con una sola excepción, la prensa se solidarizó con el presidente. La única excepción era una gaceta que pidió a grito la expulsión del gabinete a viva fuerza y que solo logró multiplicar las protestas de los demás, que cerraron sus filas para deplorar la ligereza de un héroe capaz de comprometer la gloria de un Jesús González Ortega al confundir con la auténtica voz pública unos cuantos gritos de un grupo de muchachos. Dotado de muy fino oído, el dimisionario rectificó inmediatamente, protestando en una carta abierta su respeto a la legalidad y a la autoridad civil, y deplorando a su vez los temores inmotivados de la prensa y el lamentable malentendimiento del cual Jesús González Ortega era la víctima. Civil sincero, soldado del pueblo, patriota impecable, incapaz de incurrir en errores vulgares, su única ambición era salvar a la revolución. Su desmentida, recibida con un alivio que la puso de relieve, regularizó su renuncia, y la prensa se apresuró a restablecer el talón en el pedestal. Aunque pasajera, la alarma fue viva mientras privaba.
Vemos un nuevo motivo para que se diga en el extranjero: los mexicanos son incorregibles. Un nuevo golpe a la confianza y por consiguiente al comercio y a todas las empresas útiles, declaró Zamacona. Aviso oportuno, ya que precisamente en aquellos días M. de Saligny se empeñaba en socavar el crédito extranjero con pronósticos de una nueva revolución. La crisis despejó la atmósfera y al serenarse el ambiente se manifestó una apreciación más clara de las conquistas positivas de la revolución. En lo sucesivo, algunas cosas serían imposibles. El súcubo inquieto del militarismo quedó domado. Quizás los incidentes que en estos 3 días han ocupado la atención de la capital son el último asomo que hará el elemento militar en la política de México. Se atrevió a vaticinar Manuel Zamacona y aprovechó el revuelo para rendir un tributo muy merecido al presidente, quien, en este asunto, como en todas las crisis por donde pasó la revolución en su periodo militante, ha mostrado la fe más firme e ilustrada en la vocación del principio civil a dominar en lo futuro la política del país, a pesar de todos los obstáculos que pudiera suscitarle todavía la Fuerza Armada. La verdadera importancia del incidente radicaba en la interpretación de la opinión pública, y el progreso sustancial alcanzado en el nivel siempre más crecido y más estable de la revolución era motivo de legítimas congratulaciones. El hecho de que, en vísperas de las elecciones, la tan esperada prueba de la popularidad relativa de los poderes civiles y militares provocara solamente una crisis ministerial, resuelta de común acuerdo en favor de los primeros, era un fenómeno reconocido como una garantía para el porvenir hasta que los extranjeros familiarizados con las costumbres del país. Por cierto, el porvenir próximo quedó recortado por las elecciones presidenciales, pero el prestigio personal de los candidatos se subordinó a los principios que cada uno personificaba ante el público. Si Lerdo quedó consagrado como el genio hacendario y González Ortega como el salvador militar de la Reforma, Juárez encarnaba su resiedumbre social y el principio medular más vital y menos visible para asegurar su sobrevivencia, y la apreciación de su preeminencia manifestaba ya una madurez política que auguraba bien hasta para un porvenir ilimitado. Pero el culto a los héroes formaba parte consustancial de toda revolución y significaba una sobrevivencia tenaz de la lucha armada. Además de los dictados del soldado afortunado, Juárez tuvo que vencer la seducción del héroe caído de la guerra civil, un rival mucho más temible para el favor popular. En sustitución de González Ortega, el gobierno ofreció la cartera de guerra a Degollado, pero la oferta era confidencial y Degollado la rechazó. Lo que quería don Santos no era la reconciliación, sino un proceso público y una sentencia definitiva, resolviendo o absolviendo su caso, y apurada su paciencia por el aplazamiento del proceso, acabó por hacerse justicia a sí mismo. Atacado en el curso de la campaña electoral por un partidario de Juárez, y exasperado por la explotación política de su desgracia, hizo frente a la persecución impúdica de su error y en un arrebato de indignación echó en cara del presidente su pasividad ante tanta ignominia. ¿Cómo es posible?, protestó en una carta abierta que la prensa publicó sin omisiones, que el excelentísimo señor presidente permanezca espectador frío de tantos vituperios contra el que fue su fiel servidor, el que impidió que en el interior se le olvidase y se le desconociese, el que no quiso seguirlo a una habitación segura en Ulúa, a pesar de no tener mando militar ni ser más que su ministro de Relaciones, el que durante los 6 días de bombardeo de Veracruz ni un solo momento se metió bajo los blindajes, ¿qué? ¿No merece algún respeto la desgracia ni consideración ni amparo el desvalido? Toda la hiel tragada sin queja rebasa al fin en el asco de un martirio de que estaba cansado. Aun cuando por un fallo judicial se me hubiese declarado muy culpable y digno del mayor castigo, sería villano y digno de represión que los especuladores políticos y los escritores criados insulten y deshonren mi persona. Bien o mal, yo he servido a la causa nacional y he probado, hasta en mis desaciertos, mi buena intención y el anhelo de ser útil a mi país. Todo esto me destroza el alma y exacerba mi sentimiento a tal grado que, a pesar de mi natural prudencia y de mi organización con temple de acero para el sufrimiento, prorrumpo en estas quejas y lanzo al viento mis gritos de dolor
aunque seguro de hallar y recoger desdenes y acaso mofas y silbidos. No busco, señores, ni la gratitud ni el aprecio público por mis servicios, porque ya sabía antes de ponerme al frente del ejército constitucional que en todos los países y en todos los tiempos los servicios a la patria no han encontrado más que almas envidiosas y corazones desagradecidos. A grandes merecimientos, mayores ingratitudes. Tal es el flaco de la humanidad. Pero creo que tengo derecho a pedir que se aguarde el fallo de mis jueces, que se me deje vivir en paz, que se me olvide y que se me haga la gracia que solicitó Diógenes, que no se me quite el sol. El reproche mordaz arrojaba sobre el presidente una nota infamante. Degollado le achacaba su ingratitud, lo tachaba de cobarde, le reprochaba su indiferencia, lo avergonzaba por su falta de generosidad, de decencia, de la más elemental humanidad y de la más simple equidad. Ninguna imputación era bastante ruin, ninguna mancha demasiado vil para afearlo y deturparlo. La simpatía del público estaba con Degollado, y bien lo sabía el desgraciado. El pueblo había fallado ya en su favor, pero le faltaba todavía la absolución oficial. ¿Por qué? En una parte patético dejó entrever la razón. Si por accidente encontrara en eco mis ayes en algún pecho generoso, me compadecerá en secreto, pero no se atreverá a hacer escuchar su voz de simpatía. No, no se atreverá, porque los hombres de fortuna, del poder y de la fuerza están contra mí, murmuró bajando la voz y abandonando su defensa con un suspiro más elocuente que cualquier acusación. Degollado se desahogó en un tono al cual el público era sumamente sensible en la literatura electoral del día. El reproche casi llegaba a la acusación y el lamento llevaba implícita la interpretación tácita. Ninguna defensa hubiera insinuado más atinadamente que el presidente no se atrevía a arriesgar la revisión del veredicto en vísperas de los comicios. Bastaba la queja para sustentar la inferencia y el ataque, para confirmar la imputación. Entre renglones, el público leía el cargo de una manipulación política turbia y triste, y la protesta, cargada con la fuerza infalible y la popularidad fatal del dolor, bastaba para poner la justicia de Juárez en tela de juicio. Mientras el caso Degollado quedaba en suspenso, no se podía eludir la deducción, y con el transcurso del tiempo, el aspecto del caso cambiaba radicalmente. Ya no se trataba de saber por qué se le procesaba en aquel entonces, sino por qué se seguía acusándolo ahora. Si la justicia revolucionaria exigía su separación y la disciplina militar un consejo de guerra en los días críticos de la lucha, una vez pasada la emergencia y ganada la guerra, ¿qué fin o qué motivo justificaban el enjuiciamiento de un hombre culpable, cuando mucho de su cálculo equivocado, cuyo error era abortivo y cuyo desacierto no borraba sus servicios? La justicia circunstancial obedecía a las exigencias del tiempo. Lo que era imperativo ayer resultaba excesivo hoy. Toda justicia era relativa. La justicia revolucionaria se ajustaba a circunstancias transitorias, y al modificarse las circunstancias, la justicia humana exigía un criterio de equidad más elevado. Y a nadie, más que a Juárez, con su clara intuición de lo oportuno, le correspondía ahora manifestar un concepto superior de justicia. El sacrificio del caudillo en plena guerra era un castigo ejemplar, pero ¿cuál era el crimen que merecía el castigo ejemplar? El delito era dudoso, el caso controvertible, el castigo taxativo, y no era posible negar al acusado el derecho elemental a la defensa pública sin perjudicar al juez. Andando el tiempo, se tergiversaba el cargo. ¿Por qué insistir en infamar al caído? ¿Por su debilidad? ¿O por la debilidad de la causa instruida contra el héroe de las desgracias? ¿Sería este su delito imperdonable? ¿A qué fin o a qué motivo atribuir su interdicción? ¿Al rencor que la guerra reservaba para sus propios campeones y al sordo encono que sacrificaba a sus propios hijos? Tales fueron las dudas inevitables suscitadas por la letargía de la ley, y Degollado, por su parte, no dudaba de la explicación. Perseguido como presunto culpable y encausado solo por la suspensión de sentencia, difamado sin más defensa que su patetismo patente, repleto y harto de abnegación, se sentía intolerablemente ultrajado y era, en realidad, irreconciliable. Y al recibir la oferta informal del ministro de la guerra,
rechazó con desprecio el desagravio y siguió insistiendo en su rehabilitación pública. Aunque alejado de la política, Degollado creaba un problema político y en un estado se le postuló para la presidencia y se le compensó con un voto unánime de protesta. Su único título al poder era su talento para la desgracia, y si hubiese llegado a ganar más de un estado, la condición del país hubiera sido en verdad desesperada. Porque la resurrección de Degollado era políticamente peligrosa, pues provocaba una reacción sentimental que desconceptuaba moralmente al presidente. El aplazamiento del proceso se debía, según las aclaraciones dadas a la prensa por el primer magistrado, a razones de orden material y a la rutina legal, al traslado de los archivos de Veracruz a la capital, a la recopilación de documentos, a la preparación del juicio. Pero una explicación tan pedestre era poco satisfactoria y sumamente inoportuna, y el solo hecho de que el presidente le diera por suficiente dejó una impresión desafortunada, indignando a quienes la tacharon de pretexto y apenando a cuantos la prestaron fe. Y lo peor del caso era que el presidente decía la pura verdad. La administración de justicia estaba atascada. La confusión e ineficacia que paralizaban aquel ramo de gobierno eran tan tenaces que desafiaban las reformas intentadas por Ignacio Ramírez, obligando al iconoclasta a renunciar en los mismos apuros que Prieto. Pero el caso de Degollado no era cosa de rutina. Degollado tenía derechos preferentes a la justicia expeditiva y andar en dilatorias, en circunstancias tan fatales para el acusado, daba verosimilitud a la sospecha de que lo que faltaba no eran las facilidades, sino la voluntad de hacer justicia al vejado, y autorizaba la atribución de fines inconfesables al presidente. Se le acusaba de fomentar la flagelación del ídolo caído, de sepultar una fama que amenazaba la suya y de sellar un proceso para salvar una elección. La consecuencia de desoír a Degollado era la muy grave de convertir un caso sensacional en un proceso político, y las imputaciones provocadas por las demoras oficiales eran la penalidad de dar un curso pausado y reglamentario a la reclamación del herido. Pero si la falta de tacto del funcionario revelaba las limitaciones del presidente como político, su indiferencia a las interpretaciones impertinentes garantizaba, en cambio, la integridad del magistrado, y eso era lo único que le importaba. Ya lo había dicho al iniciar el proceso, a un gobierno que tiene la obligación de dar el más cumplido ejemplo de moralidad, que debe, en todo caso, obedecer y hacer que se obedezcan las leyes, no le toca más que juzgar, conforme a estas, a todo el que delinque, sea quien fuere. Y no había cambiado de criterio. Su justicia era impersonal, indiferente a virajes sentimentales y a condiciones variables. Si las condiciones cambiaban, cambiaban también los hombres. Ahí estaba Degollado, triste ejemplo de tan evidente verdad. Se hubiera perdido si los hombres fuesen siempre los mismos en todas las circunstancias. Más aún, ¿podía decirse que Degollado era el mismo hombre ahora que entonces? ¿El santo se hubiera defendido de la misma manera que el pecador? Harta justicia se hacía a sí mismo para que no contristara a los ángeles y apenara a los hombres de juicio. El resentido restaba fuerza a su defensa, complaciéndose en sus méritos y llorando sus males. Y el mayor de sus males era que no comprendía que nadie perjudicaba más que a sí mismo declamando sus dolencias, que vulgarizaba su gloria clamando contra su desgracia, que causaba la conmiseración compadeciéndose de sí mismo, que se deshonraba con tantas efusiones impúdicas y que poco faltaba para que el héroe se transformara en heroína de la guerra civil. En esta fase de su porvenir, Degollado no preocupaba al presidente. El hombre que desmerecía de sí mismo no era quien aventajara a Juárez. Con la misma firmeza que demostró al resistir los dictados de González Ortega, el primer magistrado siguió desoyendo la agitación a favor de Degollado. En ambos casos confiaba en que su público manifestaría madurez y sentido común, imponiendo un freno político al culto a los héroes, por una parte, y a los impulsos sentimentales por la otra, y colocando a cada uno en su lugar. Era mucho pedir del público, del suyo o de cualquier otro, en vísperas de los comicios. En el curso de la campaña electoral,
La guerra civil resucitó. El pasado próximo intervino en el voto y el presidente se enfrentaba con comparaciones heroicas, mientras que el público fluctuaba entre la lealtad a los principios y la parcialidad a las personalidades. Contra González Ortega se apoyaba a Juárez como la personificación del poder civil, pero lo que prevalecía era, más que el hombre, el principio, y la sumisión ejemplar del militar restableció su prestigio con mayor fuerza que nunca. En González Ortega, al parecer, los méritos de incorruptibilidad de principios y de simpatía personal se encontraban reunidos en una sola persona. ¿Acaso se había dado al fin con la combinación fenomenal? ¿Acaso porque la comprobación dependía del proceso eliminatorio y las elecciones eran el laboratorio? Pero la prueba preliminar era favorable y el hombre aventajaba a su contrincante en dos aspectos importantes. González Ortega era el héroe de una hipótesis y Juárez era un hábito. La personalidad del presidente era un estereotipo. Nadie lo ignoraba. Una imagen inalterable que los cambios de clima político no modificaban en lo más mínimo. No ganaba nada, no perdía nada con el transcurso del tiempo. Quedó grabado una vez para siempre por la guerra, sin matices, sin retoques, sin rectificaciones, al terminar su ocupación del poder. Por lo tanto, un periódico que siguió sus huellas desde Veracruz a la capital se encargó de revisar su ejecutoria y de poner en la balanza sus tachas y sus servicios antes de recurrir a las casillas. El señor Juárez tenía para nosotros mucha preferencia por la simpatía que nos inspiraba, la abnegación de este hombre para sufrir, la fe con que había presentado en todas partes su imagen de autoridad, los buenos deseos que lo animan y otras virtudes que por desgracia no pasan de ser individuales, habían ganado nuestra predilección, decía el exordio. Con todo, este hombre no solo no llenaba ni llena las necesidades de la revolución, sino que podemos asegurar sin temor de equivocarnos que la elevación de este hombre a la primera magistratura sería la ruina, no solo del Partido Demócrata, sino de la nación. El señor Juárez, tan lleno de virtudes domésticas, es, por desgracia, muy falto de conocimientos políticos y solo puede aceptarse en él al hombre de sociedad, pero nunca al gobernante. Sus hechos como gobernante no son, por desgracia, un caso dudoso. Su torcido manejo, su poco tacto y hasta su terquedad en sostener lo contrario de lo que el pueblo desea son motivos bien poderosos para evitar que Juárez suba a la presidencia. Cierto es que, como hemos dicho antes, Juárez ha sido leal como partidario, pero también lo es que, sin tener más cualidades que las que citamos, fue primero el juguete de don Ignacio Comonfort y después empuñó las riendas del gobierno para comprometer desde entonces el éxito de la revolución. Extraño, el actual presidente a todos los sucesos que ocurrían en la lucha con la reacción representaba en todas partes, con especialidad en Veracruz, el papel de un simple partidario que recibe las malas o buenas noticias de los suyos sin dar un paso para afianzar el triunfo o para remediar la derrota. Las tropas liberales, perdiendo o ganando poblaciones en el interior del país, se han mantenido por su cuenta. Y si el gobierno les dispensó entonces alguna protección pecuniaria o auxilio armado, fue de una manera tan ruin que apenas merece citarse. Estas tropas animadas por su propio entusiasmo, alimentadas por sus propios esfuerzos, solo vieron en el gobierno de Juárez un principio de legalidad constitucional, pero no un gobierno activo, protector e inteligente. El nombre de Juárez era para la revolución una bandera, pero no un hombre. Pero eso no fue más que el preámbulo. Para deshacer al hombre por completo, la descalificación sumaba a los pecados de omisión uno de comisión que bastaba para eliminar al gobernante. Si anduvo extraviado en su camino el actual presidente respecto al manejo interior del país, no fue más acertado en todo lo que tocaba a los asuntos internacionales. Dejamos a un lado las reclamaciones de España, de Francia y de Inglaterra, que no solo no supo apreciar el señor Juárez con la debida cordura, con que desde entonces esas mismas reclamaciones vinieron fortaleciéndose hasta el grado de ser hoy gigantescas. Pasamos hasta el camino que pensó abrir para proporcionarse recursos en los Estados Unidos
con qué auxiliar a la revolución, y hallaremos que, desaprovechando los momentos oportunos y casi nulificando el prestigio de don Miguel Lergo de Tejada en la nación vecina, solo consiguió poner en evidencia el Tratado Maclean, sin que brotaran de ese tratado los recursos deseados, y si surgiera de él todo el ridículo que nos echó por ese negocio la reacción. El señor Juárez, en fin, solo presenta algo bueno de lo cual no es el autor, y mucho malo que no conoce otro origen que su conducta. Un hombre como este no solo no merece servir de nuevo el papel de primer magistrado, sino que por lo contrario debe ocupar el banquillo del reo para ser juzgado y castigado como lo merezca. Y vino la exhortación. Señor Ortega, el Partido Demócrata que hoy elige a usted y lo postula para la presidencia, confía en que no recibirá un desengaño y que no se convertirá usted como Juárez en verdugo de los suyos. Usted es joven y lleno de ambiciones nobles y generosas. Llamarse González Ortega valía mucho, y más aún, ser joven. Ser joven en medio de tantas y tan vetustas imputaciones de ineptitud, que el paso del tiempo había consolidado y convertido en el vocabulario inveterado de la controversia política, era una ventaja inestimable. Con la anciandad del achaque no se cansaba la queja acostumbrada, con la monotonía de la cantilena no se desazonaba el resabio de la requisitoria. Juárez era siempre culpable, archiculpable de ser Juárez, y como no hacía nada, pero nada, ni siquiera para ganar la elección, se dio por supuesta su derrota. Para compendiarlo todo, en la expresión más gráfica, un caricaturista, anticipando la sentencia, evocó a Arquímedes de un lado, declarando: denme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo, y a Juárez, del otro, protestando con la mano en la levita: denme las facultades omnímodas y no haré nada. No obstante, tanto había cargado Juárez con lo oneroso de la nulidad que el cargo pesó poco contra lo ignoto, y a fuerza de repetición, la negación tenaz de su contribución al movimiento se nulificaba también. Faltaba algo más positivo para acabar con un cero que no se nulificaba por sí solo, y como siguió desafiando las leyes de gravitación política al aproximarse el término de la campaña electoral, algo se hizo muy grave. Ante el Congreso, un diputado acusó al presidente de alta traición a la patria, fundando el caso en la negociación del Tratado Norteamericano. Sus amigos salieron a la defensa, no eran numerosos. La buena fortuna y la mala ganaban amigos con suma facilidad, pero no era poco el valor, ni común la lealtad que se necesitaban para defender a la mediocridad amenazada por un cargo capital. Esta forma de heroísmo la manifestó Zarco, que aprovechó el ataque no solo para encabezar la defensa, sino para clarificar muchas de las dudas oscuras suscitadas por las tantas veces repetida controversia. Zarco se había separado del gobierno y vuelto a su vocación, y nada le impidió, por lo tanto, tomar la palabra. Aunque no había formado parte de la familia oficial en 1859, se había incorporado a ella en espíritu y con el derecho más válido, pues era un civil militante. Y no le costó mucho trabajo evocar los días aciagos y las condiciones que privaban en 1859, cuando, decía, los liberales abundaban menos que ahora, y el país yacía postrado, supeditado por la reacción adentro y cercado por la liga diplomática afuera. En aquel entonces se veía una esperanza y una ventaja en el reconocimiento del gobierno norteamericano, prometiéndose el Partido Liberal que el ascendente moral de la vecina república, su interés mercantil y aún su apoyo físico fueran auxiliares de la causa nacional y apresuraran el triunfo de los buenos principios. De esta aspiración, que llegó a ser general en los liberales más patriotas e ilustrados, hubo uno que no participó de ella, que se negó abiertamente a llamar en auxilio tropas extranjeras, ya fuesen del ejército regular de los Estados Unidos, ya voluntarios que al pisar el territorio mexicano renunciasen a su nacionalidad y recibirían, terminada la campaña, terrenos baldíos en que establecerse en recompensa de los servicios que prestaran a su patria adoptiva. El hombre que creía que este arbitrio era contrario al decoro nacional, el hombre que preveía peligros para la independencia en este extremo, el que no desesperaba del pueblo mexicano,
creyendo que solo y sin extraño auxilio había de reconquistar su libertad y sus instituciones, fue el presidente de la República, y gracias a su resistencia tenaz y obstinada entonces, fracasó la idea de todo tratado de gobierno a gobierno y de todo contrato con particulares que tuvieran por objeto la venida a la República de fuerzas extranjeras que siguieran las banderas constitucionales. Del mismo modo, combatió toda idea de empréstitos, si para conseguirlos había cualquier estipulación que acarrease grandes compromisos internacionales. Lo que acabamos de asentar está probado por hechos notorios y es de una verdad auténtica e incontrovertible. El señor Juárez mereció entonces de muchos de sus amigos la calificación de obstinado y pertinaz, que se repitió más tarde, cuando con el mismo tesón se negó a aceptar la conciliación con los reaccionarios y la mediación de las potencias extranjeras en el arreglo de nuestros asuntos interiores. Dos ideas capitales inspiraron el ánimo del presidente: un celo escrupuloso por la independencia, por la nacionalidad de su país y por la integridad de su territorio, y una confianza ilimitada en el triunfo de la opinión pública, y en que el pueblo por sí solo había de recobrar sus derechos, sin la mengua del auxilio extranjero. Decimos que casi solo el presidente rechazaba las ideas que entonces abrigaban muchos liberales, y al hablar así, damos lo suyo a cada uno. Muchos jefes militares declaraban que era indispensable el enganche de voluntarios extranjeros. Otros querían que no solo vinieran tropas extranjeras, sino también oficiales. El señor Lerdo de Tejada y el gobernador Zamora participaban de estas ideas, que, lo decimos sin esbozo, pues no tenemos la responsabilidad de nuestras opiniones, eran las nuestras también en aquellas aciagas circunstancias. En vano se hacían instancias al presidente, en vano se combinaba la idea con otros proyectos, enlazándola con la necesidad de colonización, de hacer efectiva la libertad de cultos, de mantener después del triunfo un elemento de fuerza material que completara la pacificación del país. El señor Juárez rechazó todas estas ideas, tuvo desavenencias hasta con muchos de sus amigos íntimos. En su correspondencia contrarió siempre el proyecto y, perseverando en la lucha, los acontecimientos le han dado la razón, y gracias a él, la República venció a sus opresores, sin más auxilio que sus propios recursos y el denodado esfuerzo de sus hijos. Este testimonio espontáneo contribuyó mucho a descargar la responsabilidad personal del presidente, pero distaba mucho de llegar al punto de la dificultad. Por analogía, mucho podía deducirse del texto. Por indiferencia, resultaba absurdo suponer que el patriota, tan celoso de la independencia de su país y tan resuelto a no comprometerla en forma alguna, fuera tan cándido que no calara el fondo tramposo del tratado, o, calándolo, tan pusilánime que lo aprobara y tan torpe que pusiera el cuello en el lazo. Sin embargo, la defensa, hábil pero evasiva, dejaba intacto el trasfondo de la acusación, el peligro de la masa flotante, la evidencia textual del mismo tratado, pacto siniestro, pesadilla de ayer, némesis de hoy, que volvía a apestar a sus autores con toda la hazaña propia de la persecución política y que brindaba a los buitres materia demasiada suculenta para que quedaran satisfechos con protestas impertinentes de tentaciones rechazadas y de circunstancias atenuantes. Y aquel punto Zarco lo tomó muy ligeramente, revelando su vulnerabilidad por la misma debilidad de su defensa. El texto del tratado, sea cual fuere su tenor, no es fundamento para hacer cargo al presidente de México, protestó, pues es sabido que el derecho de introducir enmiendas y modificaciones existe hasta el momento de conceder la ratificación. Por lo demás, las franquicias comerciales, el derecho de tránsito a tropas americanas en casos determinados no envuelven un ataque a la independencia nacional ni pueden justificar el cargo de traición lanzado con ligereza por el diputado de Nuevo León y Coahuila. Y si bien se hacían grandes concesiones a los Estados Unidos, convino, no se les ofrecían todas las ventajas que ellos solicitaban, como lo prueba que tal convención no fue aprobada por el Senado americano. Y atacando al autor de la acusación y elevando la controversia a regiones impalpables que desafiaban la persecución, ¿cómo sabe el señor Aguirre?, lo retó. ¿Cómo puede saber el jurado cuáles eran las intenciones del señor Juárez acerca del Tratado McLean? ¿Cuáles las modificaciones que hubiera propuesto si se
hubiera reanudado la negociación, ¿cuáles los artículos que se habría negado su ratificación? Esta simple pregunta destruye todos los cargos y la esperanza ardorosamente expresada por algunos órganos de la prensa, de que este incidente basta para imposibilitar al actual depositario del Ejecutivo de ascender a la presidencia constitucional de la República. Claro que no había tal cosa, pero Zarco no pudo más. No habiendo convivido con la familia oficial en Veracruz, su testimonio venía de segunda mano, y dejando la defensa en turno a quienes estaban al tanto de la verdad, y sobre todo a quien, como amigo íntimo y ministro de confianza del presidente, tenía el mayor interés en salvar su buen nombre y el suyo propio. Estamos seguros, terminó diciendo, de que el señor don Melchor Ocampo no dejará pasar desapercibida esta circunstancia y que con la franqueza que le caracteriza pondrá claros los hechos todos. El Congreso dio un voto de confianza al presidente, pero sin desechar la turba maniobra electoral. La discusión del tratado quedó al orden del día. Para descargar al presidente por completo urgía la presencia de Ocampo, y Ocampo no respondió al llamado.